Estar acá es, como recién lo decía, una emoción muy grande, sentirme en mi propia casa en el Valle. Se ha dado este debate también luego de la presentación del libro, donde nos imaginamos se ha encontrado con un público avesado al menos en la historia regional y en la historia que forma parte del origen de nuestra nación, ¿no? Me refiero a toda la gente que sabía de qué se estaba hablando. Sí, a mí eso es lo que más eso corrobora la decisión, lo acertado de la decisión de venir a presentarlo antes que en la ciudad de Córdoba, porque en la ciudad de Córdoba este libro recién se presenta el 30. Entonces yo quería primero tener este poncheo en los lugares a donde realmente es importante, porque está vinculado con la identidad propia del lugar. Y entonces, y efectivamente fue así. Me he encontrado con así lo que hoy pasó, que son discusiones y donde siempre aflora, y bueno, estamos los que defendemos, que somos parciales a favor de los indios y los que son parciales en favor de los blancos. Y bueno, así está el país, así están las grietas y así está el mundo. ¿Esperabas encontrarte con un comentario, por así decirlo, en oposición a lo que veníamos charlando y a lo que venías hablando en cuanto a lo que se trata el libro? Te confieso que es de las 6 presentaciones, es en el único lugar donde pasó. O sea, pero esto no quiere decir que no haya gente en Serrano, en Jovita, en Huinca, en Santa Rosa, en Vicuña, que no lo piensen. Acá la persona que estalló por ese lado, bueno, tuvo el valor de hacerlo y me parece interesante. Pero sí, es el único lugar. En general, en todos los otros lugares, más bien el impulso era francamente parcial en favor de los indios. ¿Y no será que esto responde también un poco a nuestra idiosincrasia como argentinos, el decir lo políticamente correcto y el seguir pensando de esta forma fascista, nefasta, si se quiere? Lo decís vos y lo corroboro y lo firmo. Por supuesto, así como Mansilla un año decía qué lindos son los indios y 7 años después dijo hay que matarlos a todos. Y bueno, esa es la Argentina, ¿no? Esa es la Argentina. Es decir, y una de las riquezas del personaje Mansilla, que eso podríamos haberlo dicho también, pero ahora lo digo, es esa contradicción, es decir, esas ambigüedades, esa crisis. Ese personaje es la modernidad. Por eso lo elegí como arquetipo para trabajar en la novela. Justamente por eso. Porque es la representación no del bien, no del mal, sino de esa crisis que implicó el positivismo, la modernidad en la Argentina, en un país que tenía que pensarse. Y Mansilla es como una especie de arquetipo representativo de la argentinidad. Sería la Argentina al palo, Mansilla, ¿no? O sea, un tipo innovador, progresista, en el sentido progresismo del pensamiento del momento, al lado de la certeza de que había que acabar con todo lo que fuera la barbarie, considerando la barbarie lo que ya había definido 30 años antes Sarmiento. Es decir, esos personajes son los más ricos, porque están llenos de dudas, de contradicciones. Es una crisis misma él. Y esa es la Argentina, y sigue siéndolo, me parece. En la entrevista, en lo que comentaste previo a esta entrevista, hablaste de repensar la historia argentina del pasado, nos hace también un poco entender, construir, reconstruir lo que es la actualidad. ¿A qué invitarías a la población, aparte de leer tu novela, a qué invitas a la población a buscar, a conocer, a buscar fuentes, a conocer un poquito, a rever y volver a la historia? ¿Pero a partir de qué instrumentos? Mira, yo lo primero que haría es invitarlos a pensarse a sí mismos, a que nos pensemos, qué significa el otro en nuestra vida. El otro está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Hablamos de los indios como si fueran seres que siguen siendo cráneos en una vidriera, y no. Los indios están al lado nuestro.
somos porcentualmente indios. Fueron invisibilizados, los invisibilizamos, los obligamos a invisibilizarse, igual que con los negros, igual que con los judíos, igual con los gitanos. Hace 2 semanas un tipo mata a otro en Buenos Aires y dicen, ¡ah, los gitanos! Pará, es un asesino. Bien, en ese sentido creo que lo primero que hay que hacer es empezar a mirarse, mirar al otro que está al lado de uno y empezar y mirarse las manos. Yo creo que al estilo Macbeth hay que empezar a descubrir que las manchas de sangre con las que construimos este país las tenemos todos en las manos. Y si no empezamos no a pretender limpiarlas con detergente, sino primero a descubrir que ahí están y que son parte nuestra, va a ser muy difícil imaginar una identidad cultural, una sociedad que sea mejor. Vuelve a aparecer una y otra vez el horror. Ustedes piensen que así como a Mariano Rosa se lo sacó a su cuerpo, 100 y pico de años después a Eva Perón se secuestró su cuerpo y estuvo 14 años desaparecido el cuerpo de Eva Perón, y así sucesivamente, y después los 30.000 desaparecidos. O sea, parece que hay algo en nuestra cultura que tiende a que nos gusta disolver los cuerpos en la nada. Y bueno, así es muy difícil imaginar un buen futuro, ¿no? ¿No tiene algo de esto de siempre la lucha, la eterna lucha de la civilización y la barbarie, con algo casi rozando lo necrófilo, ¿no? Usted hablaba de los aborígenes, o mejor dicho, los indios, hablaba de Eva, la zanja de Ancina, los desaparecidos, todo ahí muy macabro siempre, ¿no? Como no solamente destruimos al oponente en las ideas, sino que vamos a por él, ¿no? A la yugular. Bueno, y esto debe tener que ver con una tradición que nos viene de Europa, ¿eh? Es decir, la Argentina se construye con una violencia inaudita y en esa violencia primigenia, de esa violencia primigenia no se escapa fácilmente. No sé si somos más violentos que otros países. Lo que sí me consta por mi experiencia de vivir en México, ojo, México es un lugar donde hoy, en este momento, hay 120.000 muertos en una guerra entre el narcotráfico e interna del narcotráfico, pero es un país que tiene, en términos de su estructura histórica, una cohesión. Me parece que los argentinos no tenemos esto. Yo, una de las razones que siempre digo acerca de por qué también hice esta novela, tengo tantas razones por haber hecho esta novela. Una de ellas es que vi la película Belgrano y la película San Martín, ¿se acuerdan que se hicieron hace unos años? Y dije, ¿cómo puede ser que nuestros héroes patrios hablen como españoles? Y entonces son todos españoles. ¿Dónde están nuestros héroes? Y de ahí nació la idea de pensar un héroe nacional. Y pensé que Mariano y su capacidad de imaginar que se podía sobrevivir, que se podía pensar una sociedad en la que ellos sean parte, podía ser un héroe nacional. Es decir, están las condiciones para pensar otra Argentina también. De lo que se trata es de insistir en términos prácticos en ella. Es decir, por eso yo insisto, a las calles de los lugares donde había ranqueles, hay que ponerle los nombres ranqueles. Discutamos a Roca. Mientras discutimos si tiramos o no a Roca, pongamos los ranqueles. Estoy diciendo ranqueles, pero tendría que decir Puelches, tendría que decir Pampa, tendría que decir Huichis, tendría que ser Guaves. Ustedes saben, ¿no? Es decir, el reconocimiento del otro, entender que el otro y nosotros somos lo mismo. Somos lo mismo, me parece que eso es central. Sergio, permitime romper un poquito con esta estructura historicista con la que venimos y comentarnos un poquito cuál fue la idea, cómo surge escribir este libro, que también fue un poco lo que hablaste, ¿no? Acá, pero para la gente que no pudo asistir, bueno, comentar un poquito eso, cómo surge, cómo está la idea. Bueno, primero de esto que acabo de contar, de preocupaciones éticas e ideológicas mías, y tiene que ver con otra cosa que es mi propia historia. Yo me exilié en México
Es decir, para mí la idea del desarraigo, del arraigo y del desarraigo son centrales. Por eso llegué a contar la historia de Curapaligüe, un pueblo que nace, se desarrolla y muere en 85 años y que su población está dispersa. Por supuesto me hace pensar y reflexionar sobre algo que es muy cercano a mi propia vida, que es el desarraigo. Es más, te diría que toda mi obra está vinculada a esa idea o esa preocupación. Cuando me enfrento a esto de Mariano Rosas, de Mansilla, también descubro, es decir, Mansilla es un exiliado que vive desarraigado, vive en París y desde ahí puede pensar o puede imaginar, o yo creo que puedo imaginar y entonces construyo desde alguien lejano que viene acompañado, ya lo leerán en el diario, por un otro absoluto, un anarquista judío. De la misma manera que Mansilla al escribir la excursión utiliza a Santiago Arcos como un referente, son cartas a Santiago Arcos, un gran amigo que se volvió un socialista muy de izquierda, Santiago Arcos. En Europa participó de la Comuna de París, o sea, un hombre importante en ese sentido de transformación ideológica. Entonces yo utilizo esas herramientas y entonces tiene que ver con mis principios éticos, con mis preocupaciones, con esta terrible necesidad de poner un pequeño granito de arena para repensar la historia y para reivindicar a los pueblos originarios, para insistir en esto, que bueno, mi libro, otro libro, Osvaldo Bayer, bla, 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 cuantos más seamos, más fácil va a ser la cosa. Yendo un poquito al perfil de Sergio Knuckler, con una biografía bastante más que importante, también como director de cine, también porque, bueno, lo sabemos en largometrajes, en mediometrajes. ¿Qué es lo que inspiró México para que fueras a trabajar allí con tanta trayectoria buena en tu carrera? ¿Qué me inspiró? Y bueno, ir a México? No me inspiró ir. Yo me fui exiliado por la dictadura militar. O sea, yo me fui porque era militante en Argentina político y tengo un hermano desaparecido, digamos. De ahí la película La Sombra Azul y de ahí mi primera película en Argentina, que es Canción de Mariano, que es un documental sobre la experiencia de los jóvenes militantes de los años 70, en los que yo era parte, digamos. ¿Y por qué México para exiliarse? Puras casualidades, yo en realidad... ¿por qué México? No, era el lugar a donde se acogía más rápidamente. Yo tenía la ilusión de que en 3-4 meses volvía. Los milicos no iban a estar tanto tiempo. Y entonces, bueno, ¿a dónde me voy? Y además porque el gobierno mexicano tenía una política de admisión de exiliados. Ya habían estado los uruguayos, los brasileros, los chilenos, los argentinos, llegamos ya con la mesa más o menos puesta por toda la experiencia. Experiencia que me sirvió mucho. Mi anterior novela se llama El guardián de la calle Ámsterdam y es una novela que gira alrededor de los exiliados que llegaban a la Ciudad de México. O sea, el exilio, el desarraigo, la otredad, los otros, cómo los vemos, podemos o no asimilarlos, son los temas. Y esos temas, para volver un poco, ¿qué me dio México? Y eso, y esa distancia, y bueno, y además ahí estudié antropología, estudié cine, mis hijos son mexicanos, en fin. Con bastantes reconocimientos, ¿no? A nivel en Argentina y también allí. No, Sí, tengo... has sido galardonado, leía. Bueno, una vez, pero no. No, es muy secundario, no soy ni un cineasta ni un novelista de éxito. No sé si lo quiero ser, yo lo que quiero es contar mis historias y sacar mis fantasmas, y bueno, si a la gente le gustan, qué bueno, y si no... Sergio, ¿podemos acceder a algún sitio web o a alguna red social en la que podamos obtener más información sobre los nombres de los libros, de las películas y demás? Sí, bueno, en general está todo, en YouTube están subidas por lo menos cuatro largometrajes míos. Tengo algunos problemas legales con 1 o 2, creo que Canción de Mariano justamente por un problema de derechos autorales que YouTube se pone difícil.
Pero están en las redes. Si uno busca, pone Sergio Schmuckler. Hay una página que ahora está muy tomada por esta presentación, pero en fin, irán apareciendo otras cosas. Pero si uno tiene ganas en Google, se pueden escuchar varias cosas, se puede ver o se puede ir siguiendo los libros, etcétera, ¿no? ¿Qué significa o qué significó trabajar con actores importantes y actrices como, Dumont, que se me viene... Ulises Dumont. Y fantástico estar trabajando. Desgraciadamente tuve la extraña fortuna de que la última película que él hizo fue la mía. Él, terminando de filmar La herencia, mientras yo la estaba montando, editando, falleció. Es una historia muy fuerte en ese sentido, porque La herencia es una historia en la que un padre y un hijo tienen que recorrer una historia para volver a encontrarse, y el padre es Ulises Dumont y el hijo es Enrique Dumont, el hijo. Y entonces, en esa película también él muere ficcionalmente. Entonces, bueno, es muy simbólica y muy querida por mí, ¿no? Durante la charla, dijo que quien quisiera opinar también vía mail lo podía hacer. Sí. Puede ser que entonces, después que cuando lean los libros y tengan alguna Absolutamente. opinión, algo que objetar, puedan un correo. Absolutamente, sí, sin duda. Lo que no quisiera es darlo así a nivel público, porque no sé a dónde va a llegar todo esto. Pero aquí la gente de cultura sabe cómo comunicarse conmigo. Cualquier persona interesada aquí en Levalle puede perfectamente ubicarme, o por Facebook también. Pero si no, Marcelo Federo. Por último, al menos de mi parte, sí, por último, cuando pensó el título de esta novela, que es lo que hoy nos trae, es la historia narrada por Mansilla, pero la novela se llama La cabeza de Mariano Rosas, ¿no? Y el primer capítulo es el momento, es una pesadilla que acompaña a Mansilla toda la vida, según yo, que es una pesadilla donde ve a Racedo arrancando la cabeza, subiéndola hacia el cielo, y donde le caen los gusanos y toda la porquería que tiene un cadáver de 2 años. Y eso lo despierta y dice, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Bueno, pero no spoileo. Muchas gracias.